Carimilena Sánchez Sánchez, el día de hoy les voy a hablar sobre mi juego Juguemos el Modo Sello Verde, realizado para la asignatura Programación y Robótica para Docentes del Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Este juego está pensado inicialmente para estudiantes de primero y segundo de básica primaria que oscilan entre 7 a 9 años, para la asignatura de Tecnología Informática, bajo el uso y apropiación de la tecnología y la informática, específicamente en el desempeño curricular, desecho de los productos y artefactos de desarrollo tecnológico. Es un juego que te permite elegir el personaje, la canica cambia y por tanto los residuos que caen en ella van a cambiar. La animación de los fondos va a depender de cuando se active la tecla o la llamada jugar que nos envía la tecla start. Esto se va a mover de manera infinita de carácter horizontal. Cuando la puntuación la puntuación sea menor a -15 se nos va a mostrar nuestro fondo game over, que lo tenemos acá en nuestro llamado residuo game over, o cuando la tecla sea o la puntuación sea mayor a 100 se nos va a activar nuestro mensaje de winner que nos va a mandar nuestro fondo winner. Respecto a la animación del menú y de los botones, encontramos que para el menú está, cuando es presionado nos va a enviar un mensaje que se llama jugar, que nos activa el juego, nos fija un personaje, pero además nos fija la variable personaje a 1. Además nos envía la orden de ocultar botones, que hace que se oculte start, exit, elegir personaje e instrucciones, junto con otros elementos como las canecas y otros aspectos que no deben de verse. En el botón exit nos activa o nos envía la llamada home que nos retorna al menú inicial. Cuando presionamos el menú de instrucciones, acá tenemos nuestro código, cuando este se hace clic o cuando está presionado nos envía nuestro mensaje de instrucciones y además cuando está en game over en home se muestra en home, cuando está en game over se muestra, cuando está bajo el ocultar botones se oculta y cuando está en la banderita verde se muestra. Respecto a elegir personajes tenemos que también se activa una llamada que se llama, valga la redundancia, personajes. Además nos manda a ocultar los botones y además nos fija el número de disfraz otra variable, el número 1, dado que esto nos va a permitir mostrarnos nuestros personajes. Cuando se activa la tecla de personajes, se nos muestra el objeto 1, el objeto 2 y el texto, que son los que nos permiten interactuar y movernos dentro de la plataforma para elegir cuál personaje vamos a querer. El texto es la descripción y va a estar asociado a la variable disfraz que la va a manipular el objeto 1 y el objeto 2. Además, se nos muestra cuando se activa el tema de personajes nuestro botón seleccionar, que nos indica cuál es el personaje que yo quiero y nos envía una llamada que se llama personaje. Nos fija inmediatamente cuando se recibe el personaje, nuestro personaje al número de disfraz que teníamos en ese momento seleccionado o que estaba guardado en la variable número de disfraz. Cuando por el contrario elegimos la variable de instrucciones, el botón de instrucciones, se nos activa nuestra tecla o nuestra flecha arrow, que es nuestro botón, porque recibió el mensaje de instrucciones, se muestra automáticamente, se fija y nos envía también un juego con el tema de los disfraces, pero del objeto disfraz. También se nos activa con el llamado de instrucciones nuestro botón de X, que es lo que nos cierra. Cuando este botón está presionado, nos envía un mensaje de salir que nos oculta todos los mensajes y volvemos a retornar al menú inicial. Respecto a la animación de nuestro personaje, encontramos que tiene 5 capas. Para poder jugar con las capas, lo asociamos bajo la variable disfraz, como dijimos en el inicio, cuando se presiona la banderita verde, está el disfraz en 1, la puntuación máxima que va a estar asociada al tema de puntaje para ganar y la puntuación mínima para el tema de la variación de perder. Nosotros lo dejamos como variables pensándose que se puede modificar dependiendo de la dificultad o grado del estudiante. Además, esta caneca va a cambiar dependiendo de la indicación que nos envíe nuestra flecha, de derecha a izquierda. Respecto a cuando está el personaje ya seleccionado, nos muestra que va a poder ser movible, arrastrable si está en modo de celular o tablet, o con teclas a la izquierda y a la derecha si es de computador. Respecto a la animación de los residuos, es un total de 17 residuos que se activan todos cuando están en la tecla jugar, cuando recibe el llamado de jugar, y va a depender de ciertas condiciones. La primera condición que tenemos es que si ese residuo toca la caneca, entonces hace un sonido de beep, pero además nos va a cambiar la puntuación en +1. Pero si por el contrario no la toca, nos va a gestar la puntuación en -1. Pero básicamente el juego lo identifica porque está tomando el 1 como si fueran 3 puntos. La idea es que pierdan 3 puntos por residuo que baje. Entonces, precisamente por eso se hace ese número. Además, cuando la puntuación es menor al puntaje mínimo, nos manda el mensaje de game over que nos activa el fondo game over, o cuando es mayor a 100, nos activa el fondo de winner. Y respecto a lo que es el residuo, tenemos una condición aquí cuando se recibe ese jugar. Si el disfraz corresponde al número 4, en este caso estamos programando el de cartón, que es el de la canica de residuos aprovechables, se muestra. Si eso no es así, se esconde. Esto es lo que nos permite que dependiendo del disfraz seleccionado, sea el residuo correcto para esa canica, con la intención de enseñarle al niño que se debe y que no se debe meter en las canicas según su color. Además, nos envía también un juego para la velocidad, que nos indica que hay una variable que también se activa cuando está la llamada a jugar, y nos envía que empieza la velocidad en -3 y está aumentando en -1 a medida que pase cada 7 segundos. Respecto a la animación final del objeto de instrucciones, encontramos que es un objeto que tiene 6 disfraces que también va a ir variando o va a irse moviendo dependiendo de la indicación que le dé la tecla o la flecha o el botón de arrow, que es el que tenemos acá. Vamos a ver el juego. Entonces tenemos nuestro juego, le vamos a dar la bandita verde, entonces si juguemos el modo si yo le doy esta de una, él me preselecciona el personaje verde. Si yo lo que quiero es elegir el personaje, entonces le doy a elegir personaje y selecciono la canica y los residuos cambian. Entonces vamos de nuevo a probar el personaje, que es el plástico, y todos los residuos van cambiando. Y vemos cómo después de llegar a los 100 logramos ganar. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.